Seguimos en Argumentos a esta hora conversando con nuestro invitado del día, Felipe Mujica, secretario general del partido El MAS, quien nos acompaña en esta tarde. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y vamos a tratar los temas que ponderemos que sean los más importantes y lo que... Así es, y que está pues en la mesa el panorama electoral. Se acercan ya menos de 50 días para las elecciones presidenciales y precisamente esta semana ustedes también realizaban una rueda de prensa y anunciaban que dentro de ese contexto era necesario realizar un pacto, era necesario pues que se pudieran unificar los diferentes partidos. ¿Qué proponen ustedes en ese pacto? Tú sabes que nosotros tenemos ya cierto tiempo, yo diría que casi como del año 2012, hablando de la necesidad de que el país dialogue, que los venezolanos nos reconciliemos, que acabemos con esa polarización que tenemos en este momento en Venezuela. Y dentro de esa idea hemos propuesto en distintas oportunidades la necesidad de dialogar. Y de dialogar de manera verdadera, no los diálogos que yo invento para tratar de justificar tal o cual cosa pegando unos gritos, sino que intentemos verdaderamente buscar cómo ver la temática de lo que implica, por ejemplo, un acuerdo previo a las elecciones. No basta con eso que dice Maduro, que lo que hay que firmar un pacto que diga que yo respeto el boletín que emita el Consejo Nacional Electoral, porque no se trata solamente de ese tema. En el punto donde estamos y donde se han hecho tantas cosas para alterar el proceso electoral, las inhabilitaciones, las persecuciones, el cierre de hoteles, el cierre de la venta de empanadas, bueno, toda esa cantidad de cosas impresionantes que uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí que está ocurriendo esto de esta manera? Entonces, todo eso obliga a que efectivamente un organismo como el Consejo Nacional Electoral prepare un documento donde señale el país requiere de diálogo, requiere reconciliación, requiere que se respeten efectivamente los resultados electorales, requiere que haya la disposición a buscar salidas políticas a los conflictos que tenemos en Venezuela y que el organismo electoral también se comprometa a no seguir haciendo y tomando decisiones que puedan alterar. Por ahí andan circulando cualquier cantidad de cosas sobre lo que supuestamente podría ser o el TSJ o el organismo electoral que implica alteraciones del sistema electoral. Bueno, si vamos a firmar un pacto, si eventualmente nos ponemos de acuerdo en eso, una de las cosas que debería decir el organismo electoral es que se garantiza que no se tomarán decisiones que alteren el proceso electoral, ni que saquen tarjetas, ni candidatos, ni nada de esas cosas que están allí. Y por supuesto, un acuerdo de esa naturaleza, me imagino que todos los candidatos estarían dispuestos a firmarlo. Y creo que además el organismo electoral pudiera convocar no solamente a los candidatos, sino también a las organizaciones políticas, a la sociedad civil, pero para eso ellos deberían preparar mínimo un borrador, un documento que se pudiera conocer su contenido, claro, que lo evalúen previamente, que lo puedan evaluar, que se pueda sugerir tales o cuales cosas, bueno, y después se hace un evento donde se puede perfectamente suscribir un documento que tenga consenso y que no pase lo que hemos visto, porque ya sabemos que en otros momentos se han firmado acuerdos y que después no se respetan. Se acusa de que una parte violó el acuerdo o que la otra parte también la incumplió. En ese caso, ¿consideran ustedes que quien debería elevar esta propuesta y organizarla sería desde el Consejo Nacional Electoral? Sí, luce lo más apropiado porque el organismo electoral, dentro de sus competencias, está precisamente el de convocar a las partes para conversar sobre el tema. Aquí en el pasado, si tú revisas, por ejemplo, los procesos electorales anteriores, cuando aquí competía Copey o cuando compitió Chávez y ganó, nadie se le había ocurrido que había que suscribir un documento donde había que reconocer los resultados. Eso forma parte de esta nueva situación de confrontación, de polarización y sobre todo de una disposición por parte del oficialismo de no reconocer algo que es indispensable, que es el mecanismo de la alternabilidad. Ellos vienen repitiendo, no sé hace cuánto tiempo, la palabreja donde dicen no volverán. Y resulta que precisamente esa palabreja es la que implica el impedir que pueda haber alternabilidad. Si tú revisas Colombia,
Petro era oposición, ganó las elecciones y es actualmente el presidente de Colombia. El caso de Lula en Brasil ocurrió exactamente lo mismo. Había sido presidente, después oposición, ahora nuevamente es presidente. El caso de Argentina, el caso de Panamá, República Dominicana, lo que acaba de ocurrir ahorita en el Parlamento Europeo, donde se hace una elección, donde hay resultados distintos, donde factores que antes eran mayoría pasan a ser minoría, y nadie está discutiendo si eso se respeta o no se respeta. Son simplemente realidades políticas que tienen que ser asumidas. Aquí en Venezuela debemos buscar la manera de que se normalice sin ningún problema una elección donde previamente todos sepamos si se cumple con la normativa, si se respeta lo que hay que respetar, que todos vamos a la elección y que, bueno, ganó el que ganó, bueno, perdió el gobierno actual y vino la oposición, bueno, perfecto. Después vino otro cuadro diferente, perfecto, porque precisamente eso es lo que implica la posibilidad de consolidar procesos democráticos, constitucionales, en donde el país se sienta tranquilo con, bueno, tratando de aprovechar todas las diferencias que sean del caso. Aquí sabemos. Claro, y que las elecciones debería ser así, con diferencias. Claro, porque aquí sabemos que vamos a seguir teniendo chavistas, adecos, copellanos, masistas, de Primero Justicia, de Proyecto Venezuela, de Un Nuevo Tiempo, de cualquier organización política que exista. Y también vamos a tener venezolanos que no militan en ninguna parte. Eso forma parte de nuestra realidad, de nuestro pluralismo, y como tal tenemos que asumirlo, defenderlo y tratar de que eso tenga su desarrollo de manera normal. ¿Y cómo ven ese sentido de estas propuestas y de ese pacto que usted dice que, bueno, se necesita revisar las declaraciones que hacía Edmundo González, hablando de que, bueno, no quieren firmar un pacto porque se ha visto que en distintas ocasiones desde el gobierno se ha violado esos pactos? ¿Cree que en ese sentido pudiese cambiar esa opinión si se redacta pues ese acuerdo, si se ven las condiciones y si se pone cada uno de los puntos que usted mencionaba? Bueno, yo creo que Edmundo, cuando dice eso, precisamente está señalando algo que ha venido ocurriendo, que se han desconocido acuerdos previos. Entonces, ¿qué es lo que él está señalando? Bueno, veamos si efectivamente hay una posibilidad de que esto se cumpla y que ponle tú, por ejemplo, el organismo electoral diga, aquí te documento, y en ese documento se contraigan los compromisos que hay que efectivamente señalar. No vamos a seguir alterando la normativa, no vamos a vulnerar más lo que ya tenemos, vamos al 28 en el contexto que ya existe, con los candidatos y con los partidos, y que eso no se vaya a alterar, etcétera, etcétera. Bueno, yo me imagino que en esas condiciones habría claramente la posibilidad de que todos los candidatos firmaran ese documento sin ningún problema. Pero para eso, lo primero es que el organismo electoral dé el paso de redactar el borrador, hacérselo llegar a los candidatos y que no sea simplemente lo que dice Maduro. No, que vamos a respaldar todo lo que salga en el último boletín. Antes del boletín hay una cantidad de cosas que hay que resolver y que el organismo electoral tiene que comprometerse a resolverlo porque es su responsabilidad. Por ejemplo, ¿se va a seguir permitiendo que yo cierre un hotel porque alguien se aloja allí? ¿O eso se va a detener? O cosas de ese estilo. Bien, acerca también de esas condiciones y de eso que necesita hacer desde el Consejo Nacional Electoral en este ambiente. Y bueno, ya cerca de las elecciones vamos a seguir conversando luego de la pausa con Felipe Mujica. Ya venimos.